¿tú ves genuinamente una diferencia entre la música que hacen los cubanos y los puertorriqueños? Totalmente. Sí. Claro. Sí, de entrada es conceptual más que todo. También de cómo uno siente la música. ¿Qué pasa? Que las acentuaciones son muy diferentes entre un puertorriqueño y un cubano. Saludos a toda nuestra gente de la número 1 en salsa y vacilón 99.1 Sal Soul. Año nuevo, salsa nueva. Y la de nosotros es de calidad. Y tengo el privilegio de recibir unos minutos acá en la emisora a dos personalidades que distingo y aprecio mucho. Primero, por su calidad humana y segundo, por su excelencia y exigencia musical. Estamos en tiempos donde la inteligencia artificial lo hace todo, pero con estas dos personas la inteligencia artificial no tiene ni un minuto de break, porque son dos profesionales de primera y que su talento brilla no solamente con el respeto de sus colegas, sino de la industria de la Academia de la Música, de los Grammys. Recibo a un puertorriqueño y una hermana cubana, Pete Periñón, Aimé Nubiola, que vienen con tremendo caché. ¡Saludos! Eso es así. Tremenda presentación. Ya tú sabes, y estamos más que contentos porque de verdad que ustedes dos hacen honor a esa palabra caché. Tener a Aimé, que es una artista tan versátil, una actriz, una cantante, una pianista clásica, una compositora, es un lujo. Y tener a Pete, que Pete es un joven puertorriqueño, director de orquesta, que contra viento y marea lleva más de 10 años haciendo carrera, sacando producciones discográficas y que tiene un estilo de sonido, porque últimamente pues como que la industria nos ha hecho que la agilidad con que se exige trabajar, pues como que el detalle se ha perdido, ¿verdad? Y es una opinión, ¿verdad? Mía, con mucho respeto y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero ustedes dos hacen honor al caché musical, así que muchas felicitaciones por ese tremendo álbum. Gracias. Pete, cuéntame, ¿cómo surge esta alianza, esta colaboración de Cuba y Puerto Rico? ¿Cómo surge Caché? Pues mira, desde la primera ocasión que tuve la oportunidad de acompañar a Aimé, esa idea surgió en mi mente. Y entonces, pues, pasaron varios años, pero poco a poco la fui trabajando, buscando, seleccionando la música, pensando el concepto. Y entonces, de ahí, pues, en el año 2023, pues me di a la tarea entonces de empezar a escoger ya la música y teníamos una presentación del concierto de Aimé en el Teatro Tapia y ahí como que todo se unieron las piezas, le presento el álbum a Aimé y ya el resto es historia. Eso fue, yo sí lo presenté con miedo realmente porque todavía no estaba terminado y yo estaba tratando de terminarlo para que, ¿verdad? ella viera la imagen completa. Pero fue de ayuda porque entonces al presentarle lo que había del álbum, pues ella entra y dibujamos el mapa juntos. Entonces ahí se seleccionó lo que faltaba, esos ingredientes que terminaron dibujando ese mapa. Ese mapa. Aimé. Entonces, cuando uno piensa en un álbum, últimamente, y estoy aquí dando mi sentir, ustedes me corrigen, uno tiende a escuchar un ritmo constantemente, ¿verdad? Bajo el nombre de salsa, ¿verdad? Pero cuando yo escucho caché, yo identifico un son montuno, yo identifico salsa casino de golpe, yo identifico boleros, yo identifico temas instrumentales. ¿Cómo tú recibiste ese repertorio de entender? Obviamente tú haces distintos formatos de música, pero de Pete, presentarte un proyecto con diversidad rítmica dentro de lo que conocemos como salsa o música cubana. Bueno, primero que todo, déjame saludar a todos los que nos están viendo y escuchando y agradecerte a ti también, porque creo que tú jugaste un papel muy bonito en este álbum también de Caché. Fuiste como un puente de unión entre Pete y yo, en el sentido de que nos diste un visto bueno, ¿no? De lo que venía, y eso ayudó muchísimo también y despertó mucho más interés en lo que podía pasar con el álbum y esta unión mía entre Pete Periñón y con Pete Periñón. Y a mí me pasó precisamente de eso que tú estás hablando, que me recordó cómo se hacían los álbumes antes, la vieja usanza,
cómo lo hacían los artistas, los cantantes en Cuba, que incluían en el álbum esa variedad de ritmos o géneros, o como tú lo percibas, ¿no? Porque en realidad, cuando tú lo miras superficialmente, todo está bajo la sombrilla de la salsa, pero en la esencia las canciones tienen otro propósito, ¿no? Por ejemplo, No sé qué tienes viene siendo como un bolero chao, un bolero marcado, como le dicen en otras partes de Latinoamérica. Hay algunas que son medio rumba, que muy de una manera muy orgánica, están metidas también en lo que es salsa, y algunas mambiadas, y está el instrumental. Claro, muy inteligentemente, y como productor, yo pienso que alineó todo, porque hoy día, desafortunadamente, en lo que sucede, por ejemplo, con la Academia de los Grammy, es que no puedes tener un mambo, una guaracha, un son, porque entonces después no tienen dónde quizás enmarcarlo desde el punto de vista de estilo. De categoría. Y de categoría. Y entonces pues la gente limita un poco eso, tiene que tener un porcentaje el disco desde el punto de vista musical donde se pueda definir. Pero me encantó esa variedad. Me identifiqué inmediatamente porque me recordaba esos álbumes de Benny, de Rolando la Serie, que de hecho es uno de los patrones a seguir en ese álbum. Tú sabes, ese tipo de artistas que anteriormente hacían la música de esa manera. Y de hecho, Aide Rolando, que es un cantante que tenía una tumbadora en la garganta, que yo digo que son cantantes bien percusivamente, vocalmente percusivos, y hay un bolero que tú interpretas de la gran Celeste Mendoza. ¿Cómo fue ese proceso de dar nuevas versiones de canciones de personas que tú sientes admiración por ellas? Mira, yo cuando viene el planteamiento del disco por parte de Pete, esta canción no estaba, pero ya él tenía un arreglo, increíblemente lo tenía, o lo tenía pensado, no me acuerdo ahora específicamente, después tú aclaras esa parte. Pero había otro bolero, y yo lo escuché, pero no me motivó, y le dije, mira, me encantaría si pudiera hacer, por ejemplo, este bolero que yo lo he cantado en otras ocasiones. Y Pete enseguida dijo, oh, sí, claro, sí, yo lo tenía pensado, y y le dije mi tono y todo, y ya, ahí estábamos con la versión de Celeste. Y me gusta porque ella tenía esa fuerza, ¿ves? Esa cosa que cuando ella cantaba el guaguancó igual, era una mujer con un temperamento que lo transmitía a través de la música y te daba esa credibilidad de lo que ella estaba diciendo. Y el bolero tiene esa fuerza, tiene esa intención. Es así, y es el bolero para que sufras. El bolero es un género recurrente en tus producciones discográficas. Hemos visto como en álbumes previos, Cuéntame tu historia, Simplemente una ilusión, de Héctor Urdaneta. Como un joven como tú, que no llegas a los 40 años, rescatas algo que es tan tradicional y que tuvo una época de gloria, porque si hablamos, y que lo interprete Aimee, que viene de esa escuela también de cantantes de feeling cubano, como también podemos identificar a grandes intérpretes como Fernando Álvarez, Omar Portuondo, Elena Burke, muchos. El bolero, tú eres un enamorado de la vida. Juega un papel importante siempre en mi discografía. Y antes de yo pensar yo empecé a grabar básicamente como si fuese, no un juego, pero un proyecto de práctica. Yo siempre fui músico de fila en los grupos, y en el 2012 empecé a coquetear con decir, mira, vamos a entrar al estudio. Y siempre, cuando en las reuniones que se hizo para los repertorios, que yo siempre hago ese tipo de gestión, pues siempre decíamos que el bolero tenía que estar. Aunque fuese en todas mis grabaciones, aunque sea un bolero, siempre se incluye. Es algo que me encanta, es un género que disfruto, que tiene una riqueza enorme, tantos cantantes que han mencionado, ¿verdad? Como los arreglistas tienen una parte importante en ese dibujo entre lo que está pasando la orquesta y el intérprete. Y siempre me ha enamorado de eso. Así que siempre lo voy a incluir porque es algo que hizo como una promesa que siempre hice. Y por eso es que puedes notar que en cada álbum mío, por lo menos un bolero hay. Ya en este álbum Caché, pues
se prestaba para extender esa invitación a ya ¿verdad? Más temas en esa índole. Y curiosamente, hay un tema dentro de los boleros que es un poco más, que lo graba Rolando La Serie, pero la orquesta era de un puertorriqueño, que era Tito Puente. Y como productor noté, ¿verdad?, que fuiste bastante respetuoso con las versiones originales en cuanto a arreglos musicales. Mantuviste esa esencia, ¿verdad? En el caso de Un Poco Más, que lo interpreta Aimé, tú tienes... Puente tocó el vibráfono en la versión original y en esta ocasión traes a un excelente músico. Háblame de esa faceta tuya de traer elementos nuevos, pero manteniendo el respeto de la esencia tradicional. Pues mira, en el caso de este tema, traté siempre de... Hay unos arreglos que cuando yo los escucho pienso que están tan bien hechos, ¿verdad? Que... a veces pienso que sería un pecado alterar ese arreglo. Sí, ¿verdad? Uno lo puede llevar a unas cosas que se cambian, a adornar, pero hay unas piezas que son tan memorables que a veces siento que si le hago otro arreglo, otra versión, ¿verdad? Puede dañarse esa obra. Así que tratamos de respetar esa esencia de esos arreglos del maestro Tito Puente. Y invitamos a Felipe Fournier, que es un vibrafonista que ha ganado Grammy, ha ganado Latin Grammy, con álbum, ¿verdad? Latin Jazz, pero tiene un resumen, como dice uno, extenso. Así que hicimos la invitación, muy amablemente accedió a participar de este álbum. Así que esa parte de sumar personas que nunca habíamos trabajado juntos y sumarlos a este proyecto, pues hace que sea algo más rico, más te llena, te da más pasión para trabajar, que tú le presentes cosas a las personas y ellos crean en lo que tú estás haciendo. Es así. Y Aimé, y esta pregunta te la hago con mucho respeto porque pues lo digo como algo que como género uno lo identifica porque son los hechos, no es porque uno quisiera que fuera de esa forma. Pero el género de la salsa tiende a ser un poco machista, o algunas veces nuestro género tiende a ser un poco de quizás ver dentro de la agresividad de la música cubana o de la salsa o la música puertorriqueña, pues como que identifican que las mujeres no, después de Celia Cruz, no ha habido una figura que pueda cantar, o Celeste Mendoza, no ha habido figuras que puedan guapear, como decimos, y interpretar con la agresividad que algunas veces requieren un guaguancó, una rumba, y en este caso hay dos temas que son dos temas de arreglos originales, ¿verdad? Se cambia la intención de Tumba el Quinto, que es un tema original de los Afro-Cubans de Machito, y Baila mi rumba, que entiendo que es un tema que grabó previamente una agrupación. Cuando la gente se te acerca y dice, oye, Aimé, le metiste duro al tema, ¿cómo tú recibes ese tipo de observaciones? Bueno, ese tema es bien escabroso. Pero hace poco estábamos yo en un festival, el Festival, que fue en Cali, que fue solo de mujeres y agrupaciones femeninas. Y estábamos hablando de lo que es un poco el machismo del género. Pero tiene muchas aristas, porque una de ellas es que, bueno, empieza por las disqueras. Las disqueras han escogido casi siempre las figuras masculinas. Y ellos tienen una teoría de que las mujeres no venden. Y yo digo que las mujeres lo que hacen es comprar. Porque claro, si el hombre está guapo además y eso, pues las mujeres son las que llevan a los esposos a los conciertos a ver a los hombres. O sea, tiene un sentido, ¿no? Pero no es cierto que las mujeres no venden. Cuando tú haces una figura y la consolidas como la misma India, como era Celia, o sea, tú te das cuenta de que realmente sí se puede hacer y que son personas que son escuchadas lo mismo por hombres que por mujeres. Yo pienso que a veces sin que se dé cuenta la gente, por ejemplo, el piropo más grande que te pueden decir como mujer del género es, oye, cantas como un hombre. Eso no lo había escuchado. Eso sí, como queriendo decir que tienes esa fuerza en el escenario, que puedes dar esa guapería, como decimos nosotros, o defenderlo de esa manera. Y yo pienso que en eso sí estamos un poco flojos las mujeres.
sea, tenemos cantantes femeninas del género, pero que se han ido más por la salsa romántica o por el mismo estilo de India, que es una cantante, en mi criterio, que puede cantar cualquier género, porque tiene una voz privilegiada. Y es, digamos, que la figura referente para hacer ese estilo de salsa. Pero ya al estilo, por ejemplo, como lo hacía Celia, como lo hago yo, que es un poco más fuerte, más agresivo, más, tú sabes, de control en todos los sentidos, pues sí estamos carentes un poquito de ese concepto. Es lo que yo opino, sí. lo que yo veo. Y en el caso de Aimee, no solamente es a través en su habilidad para cantar, sino en su arte de escribir, porque cuando escuchamos composiciones de Aimee, no es una mujer sumisa que espera que su marido la lleve al mall a comprar algo. Ella va y se lo compra. Porque Aimee tiene control y es una mujer empoderada, no solamente en su estilo de cantar, sino en la forma de escribir y de interpretar. Así que uno de los datos más refrescantes del disco. Cuando hablamos de música cubana y música puertorriqueña, desde la óptica de una música como tú, formada en piano clásico y estructura de canto, todo eso, ¿tú ves genuinamente una diferencia entre la música que hacen los cubanos y los puertorriqueños? Totalmente. Sí. Claro. Sí, de entrada es conceptual más que todo. También de cómo uno siente la música. ¿Qué pasa? Que las acentuaciones son muy diferentes entre un puertorriqueño y un cubano. La timba, que es lo que más se hace en Cuba en estas últimas generaciones, incorporó un elemento que no lo lleva la música ni siquiera cubana original, que es la batería. Y eso te lleva a la música percusionísticamente hablando y de todo tipo para otro lado. Y la salsa tiene mucho de jazz, tiene cosas muy jazzísticas. La timba las tiene, pero tiene mucho de rock. Y entonces ahí viene la diferencia. El tratamiento de los metales también, mucho unísono, precisamente porque como es más rockero. Y eso es lo que hacía Chicago, lo que hacía Led Zeppelin, lo que hacían esos grupos. Entonces tú sientes esa diferencia. El bajo es un camino a recorrer, como digo yo, porque el bajo en la timba es una cosa... Un mundo de posibilidades. Según se mueva, y en una misma canción el acento te puede cambiar 3 veces. Casi nunca lo sentimos en el 3-2, sino lo sentimos en el 2-3, refiriéndome a la clave. El 2-3 es la clave de guaguancó. Yo sé que aquí le dicen 2-3 también al 3-2, pero no es ese concepto, ¿no? Sino que el 2-3 es la clave de guaguancó y el 3-2 es la clave del son. Y nosotros casi siempre la timba la sentimos en el 2-3. Entonces, la temática de las canciones, el coreo, todo es diferente. Nosotros tratamos a veces de que una canción no suene salsera y sería un 40%, porque la timba se te sale de todas maneras. Wow. ¿Sabes? Qué interesante. Hoy, básicamente hemos tenido aquí algo refrescante. No lo había escuchado desde la perspectiva de que la música cubana se inspira más dentro de los múltiples ritmos, más del rock, y quizás nosotros nos vamos más jazzeados por el hecho de que esta música nació en la época de gloria del jazz norteamericano en Nueva York, en el década del 30, 40 y 50. Y bien interesante cuando Aimee nos dice que el guaguancó básicamente se construye en base 2-3 y el son, que básicamente es la salsa, como nosotros decimos, es en 3-2, que es la clave que usualmente usamos los puertorriqueños a la hora de hacer son o salsa, como se le conoce comercialmente. Pete, en el campo de la producción, tú haces una versión de un tema instrumental que es Sonny Rey, que es un arreglo de una persona que recientemente falleció, Rey Santos, uno de los músicos respetados, saxofonista, instrumentista, pero arreglista. Háblame sobre la aportación de esos grandes músicos que quizás uno dice Rey Santos y no te suena como quizás te suena un Tito Puente o un Eddie Palmieri o un Juan Formel, pero sabemos que sin Rey Santos la cosa no caminaría como camina hoy día. Bueno, Rey Santos, yo he sido fanático de Rey Santos desde
empecé a descubrir, ¿verdad? Y a estudiar los arreglistas. Era de los pocos que quedaba vivo de los arreglistas que hicieron música para Machito, que es una de las orquestas referentes cuando uno va a hacer estilo beat band, tú sabes. Y entonces este concepto iba a ser, ¿verdad? En ese juego de no un beat band full, pero fue básicamente estilo, la música se creó en ese estilo. Pero Rey Santos tuvo la oportunidad de tener comunicación con su hija antes de que, ¿verdad? De lamentablemente falleció, porque quería que él hiciera un arreglo para mi orquesta. Y ya estábamos en esos planes, ya estaba todo en marcha. Así como en algún momento yo tuve arreglos de maestro José Madera, pues quería un arreglo de esas. Bueno, José Madera trabajó con Tito Puente toda su carrera, así que estaba buscando en esa área y Rey Santos era, ¿verdad?, el indicado. Lamentablemente, pues falleció antes de que pudiéramos terminar ese trabajo. Y esta ocasión, pues este fue básicamente un homenaje que quise hacer porque pues me quedé con las ganas de poder trabajar directamente con él. Así que este tema instrumental, que fue famoso porque también salió en una película, Mambo Kings, pues lo traje en este concepto como una forma de presentar la orquesta, ¿verdad? Que la gente pueda escuchar, sentarse y apreciar, o en el caso de en el día de bailable, que vamos a estar con la orquesta y la gente puede tenerla de frente, pues sea un momento de que la gente aprecie la orquesta. Es así. Y además del gran, ¿verdad? Los cantantes que siempre toman un rol protagónico y con razón, también hay un concepto, hay un sonido, hay una banda. Aimé, ¿dirías que este es como tu primera incursión formalmente dentro de lo que es un sonido más boricua? Porque tú siempre has coqueteado con la palabra salsa porque es algo inevitable, es algo de la industria a la cual nosotros nos dedicamos. Pero como tal, el sonido producido por puertorriqueños, ¿esta sería de tus colaboraciones más primeras o no necesariamente? Bueno, yo hice hace muchos años una colaboración con Andy Montañez, que una canción que se llama Me Sabe Azúcar. Pero era un arreglo de Sergio George y yo creo que es otra cosa también. Y es mi primera vez. Esta es mi primera vez definitivamente. Y para mí ha sido una experiencia increíble. Como te digo, las acentuaciones en la música son cosas que están ahí, que quizás no la percibe todo el mundo, pero que el que canta o el que toca es como un ritmo interno, como algo que te va llevando. Y yo quise darle un poquito de timba en las improvisaciones. En la manera de cantar, yo creo que cada persona tiene su aire, ¿no? Su cosa, independientemente de que sea salsero, cubano. Pero en las improvisaciones sí, en algunos momentos quise jugar un poco con la métrica. Yo particularmente, independientemente de timbiar, me gusta rapear con sonido. O sea, me gusta hacer esa cosa de que no está metido totalmente en el tiempo. Como que es un poco de, como decimos nosotros, estás como que va a un lado y para el otro, ¿no? Exacto. Y traté de hacerlo, no abusar de eso, porque realmente, vuelvo y te repito, las acentuaciones no dan como para que uno haga todo el tiempo eso, no lo sientes así. Pero sí traté en algunas canciones, por ejemplo, en la canción que yo digo, el quinto suena, mamá. Tumba el quinto. Dice, sí. Yo digo, la rumba me llama, algo así. Después dice, mamá, la rumba me llama. Y dice, caballero, no me aguanten que estoy en ya. Tú sabes, como que paseándolo, pero sin que esté en una definición ritmáticamente hablando, ¿no? O métricamente hablando. Y esas son cosas muy timberas y también al mismo tiempo son muy del rap también. Y me gusta, observo mucho el rap porque es jugar con la métrica dentro de la música de una manera que nadie se espera, y creo que de cierta manera ha comenzado a ser como un sello mío de improvisar, ¿no? De la manera en que
juego con las improvisaciones. Y eso es lo que hace de Caché un álbum con un contexto histórico, donde dos culturas, dos potencias mundiales de la música se juntan para hacer arte para beneficio de nosotros, los amantes de la buena música. Porque el hecho de que Aimé y Pete se junten para hacer música respetando el estilo de Aimé dentro de esa base de estructura ¿verdad? Pedagógica cubana, y Pete dentro de su estructura boricua, pues hace que tengamos un producto único en su clase por los elementos que se reúnen en el mismo. Y así que estamos más que orgullosos acá en Salsoul y en Puerto Rico de poder escucharlos todos, ¿verdad? En Sale a Buscar hay hasta un interludio de una joven estudiante de Berkeley que toca el tres cubano. Es un álbum bien pensado. En el caso de Sale a Buscar es una canción que originalmente graba la Sonora Matancera, que para la salsa, la Sonora Matancera, su discografía tiene como 25 capítulos, porque la Sonora Matancera es una agrupación centenaria que hizo mucha música con Rogelio Martínez, Caíto, Papaíto en las pailas, que son figuras icónicas y que vivieron en Nueva York por muchos años, saliendo de Cuba ya como gloriosos que eran, y dándonos a nosotros un repertorio no solamente en los temas movidos, sino en los boleros. Y la Sonora Matancera es un buen ejemplo de lo que simboliza Caché. En la Sonora Matancera estuvo Mirta Silva como cantante fémina puertorriqueña, estuvo Daniel Santos, estuvo Bienvenido Granda, que creo que estaba Carlos Argentino, que era argentino. O sea, era una potencia mundial natural de Cuba, y también Arsenio, muchos músicos cubanos que hacen y que nos dieron clase a nosotros los puertorriqueños de poder hacerlo. Y es un privilegio poder saber que ese legado vive a través de ustedes, no solamente con este álbum, sino con toda la música que producen. Así que su mensaje, Aimé, para el público de Salsoul y de Puerto Rico, que ya de por sí están consumiendo Caché. Bueno, porque primero que todo, que es una unión musical, es una vez más entre Cuba y Puerto Rico, entre dos amigos, dos colegas, músicos, y bueno, en este caso yo de cantante, y que es un planteamiento un poco de una recreación de lo que es la buena música y un poco proyectándose al futuro. Yo creo que lo que nos falta en el género es proyectarnos más hacia lo nuevo que va saliendo, que es lo que hace que un género no muera. Yo siempre digo que está bien observar los patrones y las personas, los artistas que plantearon determinadas tendencias que en su momento ellos fueron vanguardistas, fueron gente que estaban muy adelante, que hicieron grandes cosas, pero ahora tenemos que proyectarnos hacia el futuro y abrir ese prisma y ese oído para poderlo entender, ¿no? Y asimilar. Y en eso, pues, la radio tiene un papel fundamental porque es la que le hace a la gente el oído. Tú sabes, es como la fe que dicen que viene por el oír. Yo creo que el oír constantemente es lo que te hace que tú de verdad abraces un género, un proyecto, un planteamiento, una cosa nueva. Y eso es lo que necesitamos. Es así. Y Pete, Caché está disponible en todas las plataformas digitales. Eso es así, está en todas las plataformas digitales. Así que es un disco que lo hicimos con mucho cariño, mucho trabajo, mucho esfuerzo para todo el público que nos sigue y personas que ahora nos conocen por este álbum, ¿verdad? Fanáticos de Aimé que me conocen ahora, gente que me sigue. Fanáticos de Pete que me conocen ahora. Así que eso es parte de esta colaboración, ¿verdad? Es parte de la visión de esta música que se hizo también. Mucha gente que baila está contenta con este álbum, nos ha enviado videos de diferentes partes del mundo bailando las piezas que hicimos en este álbum. Así que ese es el propósito de esta música, de lo que hacemos siempre, sea en vivo, sea en álbum, dejar un legado, dejar algo que la gente se sienta orgullosa, se sienta contenta de la música que le estamos regalando. Es parte de
nuestro deseo y lo que estamos trabajando. Es así que muchas gracias para estar aquí con nosotros. Ya saben, Caché, Salsó se llena de mucho caché con estas dos figuras, amigos de la emisora y amigos de Puerto Rico. Así que usted manténgase siempre en sintonía con la primera en Salsa y Vacilón, 99.1 Salsó, la casa de Pete Periñón y Aimé Nubiola.